Es muy útil para hacer prototipos y para iniciarse en la electrónica. Es fácil de utilizar y solo debemos saber una serie de conexiones de pines para ver cómo lo podemos conectar. Podemos ver aquí dos líneas, una azul y una roja, que están conectadas entre sí la línea superior y entre sí la línea inferior, y nos puede ayudar para conectar la tierra y la tensión. Abajo podemos ver las mismas líneas que sirve para lo mismo, y en su interior podemos ver una serie de pines para conectar los componentes que están unidos, los pines de forma vertical y no están unidos de forma horizontal. Aquí en el centro podemos ver una línea que separa la parte superior de la parte inferior.